Buenos días, estimados estudiantes de la institución educativa particular El Triunfo. Eh, Bienvenidos a esta semana número 9, en la cual nosotros vamos a trabajar la literatura medieval española. Esta es la continuación al tema que ya hemos venido trabajando. Hablamos acerca de los cantares de gesta y sobre estos habíamos mencionado algunas características peculiares. Por ejemplo, el que estos sean anónimos, el que los cantares de gesta tengan una narración o que narren las acciones adicionales que sucedían en un determinado territorio, que se transmitían de forma oral. Mayormente los cantares de gesta son escritos por un juglar y este juglar va a recitar las hazañas de sus héroes nacionales que tenían, pues, les narra un auditorio que estaba reunido en torno a él. Ahora, destacan aquí el valor, la fuerza, el honor y la fidelidad. Por supuesto que este es un difusor de ideas. El hecho de que estos cantares tuvieron un público amplio ha llevado, a pesar que podía ser un vehículo importante para la difusión de determinadas ideas, para la propaganda de sectores muy correctos de la sociedad. Y finalmente estos se acompañaban con la música, eh, pues formaba parte de los cantares de gesta. El día de hoy vamos a hablar acerca de los principales cantares de gesta. En España nosotros vamos a tener el ciclo de los condes de Castilla, destaca el cantar de los 7 infantes de Lara, que es de fines del siglo X, el poema de Fernán Gómez, que es de inicio del siglo XI, el siglo del Cid, ahí está el poema del mío Cid del siglo XII, hay un siglo francés, en donde está el poema de Bernardo del Carpio de fines del siglo XII. ¿Ya? Ahora, en los principales cantares de gesta, nosotros tenemos que tener en cuenta en Francia al ciclo de Carlomagno, con la canción del Roldán o la chanson de Roldán, a fines del siglo XI o inicios del siglo XII. También está el siglo de Guillermo, en el cantar de Guillermo, Chancón Guillerme, del siglo XII. El siglo de los vasallos rebeldes, encontramos a Raúl de Cambral, perdón, del siglo XII. Y en Alemania, el cantar de Hildebrando, del siglo XII. El Beowulf, que es de mediados del siglo VII, aunque está escrito en Inglaterra, se debe considerar alemán. El cantar de los Nibelungos, de inicios del siglo XIII, y el cantar de Gudrun, también del siglo XIII. Ahora, en el poema del mío Cid, ya nosotros hemos visto algunas cosas bastante importantes sobre este cantar de gesta. Hemos visto que probablemente fue escrito en el año 1140, 41 años después de la muerte del Cid. Fue escrito probablemente por un juglar en la región de Medinachel. Posteriormente se dice que fue copiado por el sacerdote Per Abad en el año 1307, siendo este el único manuscrito que se conservaba hasta ese momento. Ya hay que considerar que este libro fue publicado en el año 1779 por el estudioso Tomás Antonio Sánchez. Este cantar de gesta contiene aproximadamente 3.730 versos, predominando
el verso alejandrino, ¿ya? El verso alejandrino, ¿ya? Que es 14 sílabas métricas. Hay una métrica regular, una rima sonante. Cuando lo copió el manuscrito Per Abad, le faltaban 3 hojas. Una al inicio y 2 al intermedio, ¿no? El intermedio del tercer cantar, por lo que optó por completarlas con la crónica de los 20 reyes de Castilla y así quedó establecido al momento de ser publicado. Entonces, la obra se divide en tres partes o cantares: el cantar del destierro del Cid, el cantar de las bodas de sus hijas del Cid y el cantar de la afrenta de Corpus. Y el tema principal es el honor ya y la lealtad del Cid. ¿Ya? Eh, vamos a hablar de los cantares de este poema, las partes, ¿ya? Para tener una idea general. El Cid es desterrado de Castilla, en donde vivía con su familia, por el rey Alfonso VI. El conde García Ordóñez había calumniado al Cid, ¿ya? Eh, quien en cumplimiento de su labor como cobrador de tributos del rey había mesado la barba. Eso significa que había hecho las cuentas y pudo quizás haber sobrado o faltado. Entonces, ofendiéndolo. Eh, previo a ello, eh, el Cid entonces le pide las cuentas a García Ordóñez y él, en venganza, lo acusa de haber sustraído los tributos al rey, ¿no? Pero de esta manera, el Cid, quien es Rodrigo Díaz de Vivar, Rodrigo Díaz sale de Vivar, se dirige a Burgos, en donde por orden del rey le niegan ayuda. Sin embargo, Martín Antolínez consigue un préstamo de los judíos Raquel y Vidas, engañándolos con 2 arcas llenas de arena. El Cid se despide de su esposa Ximena, de sus hijas Elvira y Sol, en el convento de San Pedro de Cerdeña. Vence a los moros en Castejón y Alcócer, y en Barcelona vence a Ramón Berenguer y gana la espada colada. Aquí está uno de los datos importantes. Cuando vence a los moros, cuando vence al rey Berenguer, gana la espada colada. Ahí él hace un primer tributo al rey y le obsequia un buen número de caballos. ¿Ya? Ahora, la segunda parte de las bodas de las hijas del Cid, el Cid sigue en su expedición porque él sigue haciendo una conquista, continúa por Valencia y después de 9 meses suceden los triunfos y se encuentra con su familia. Posteriormente, cuando él está cerca a orillas del río Tajo, tiene un encuentro con Alfonso VI, quien lo perdona y le devuelve la confianza. A petición del rey, el Cid accede a los requerimientos de los infantes de Carrión, quienes son Diego y Fernando, los cuales han solicitado casarse con sus hijas. Más que por amor es por codicia. El Cid acepta esta petición del rey, aunque receloso. Las bodas se realizan en Valencia y tienen una duración de 15 días. La tercera parte, el desenlace, es bastante interesante. Los infantes de Carrión muestran su cobardía
frente a los soldados del Cid, huyendo ante los moros y escondiéndose asustados al ser acosados por un león que el rey tenía domesticado. Esto produce la burla de los soldados y los infantes de Carrión, sintiéndose ofendidos, deciden vengarse. ¿Y cómo se vengan? Le pegan a las esposas, a las hijas del Cid, ¿no? Entonces el Cid le da muerte al rey Búcar de Marruecos y gana así su segunda espada, que es la espada tizona. Los infantes de Carrión deciden marcharse con sus mujeres con el propósito pues de golpearlas, ¿no? Llegados al Robledal del Corpes, atan a sus mujeres de brazos y pies y las azotan, dejándolas abandonadas. Esto fue observado por una persona que pasaba por ahí. El Cid fue y se pidió justicia ante el rey Alfonso. Entonces el rey convoca a las Cortes de Toledo, las cuales condenan a los infantes de Carrión a que estos devuelvan las espadas que eran obsequios, las espadas tizona, colada y tizona, que reintegren todo lo gastado y tienen que batirse a duelo con dos vasallos del Cid, quienes pues eran excelentes eh, peleando, ¿no? Pedro Bermúdez y Martín Antolino. Ellos mueren ahí en el duelo y después los infantes de Navarra y Aragón envían dos emisarios solicitando la mano de doña Elvira y doña Sol. El rey autoriza este matrimonio, el Cid accede satisfecho y el poema culmina con la muerte del Cid acaecida en Valencia en el año 1099. ¿Ya? Después está el cantar de Rolando. Este es el cantar de gesta romántico más antiguo. Ha llegado hasta los actuales momentos un manuscrito de finales del siglo XI o XII, inicios del XII. Tiene un correlato histórico, la derrota del ejército de Franco en el año 788. Tiene aproximadamente 4000 versos y tiene como tema central el valor, la heroicidad de Rolando en la batalla de Roncesvalles, ¿no? Roldán o Rolando, quien es sobrino de Carlomagno y gobernador de la marca de Breña, de Gran Bretaña, llegó a ser modelo ideal de guerrero legendario franco. En el valle de Roncesvalles habían aproximadamente 200.000 sarracenos y fueron a sorprender la vanguardia franca mandada por Roldán. El soldado Ganelón traicionó a los francos, indicándoles a sus enemigos la ruta secreta que seguía el legendario guerrero. Encerrada la vanguardia del ejército franco en la garganta del estrecho valle y rodeado de enemigos, combatió Rolando ferozmente sin descanso. Sin embargo, al ver la difícil situación en que se encontraba y a instancias de Oliveros, Rolando tocó desesperadamente el cuerno, su cuerno, demandando auxilio de Carlomagno, quien venía de la retaguardia. Llegó el lejano sonido a los oídos del emperador y dijo: es mi sobrino que me llama. No, dijo Ganelón el traidor, que le acompañaba. Vuestro sobrino está de caza por las montañas. Entonces, Carlomagno le creyó y continuó su camino. Rolando otra vez tocó el cuerno con tanta fuerza que se le rompieron las venas del cuello y antes de expirar, temiendo que su invencible espada cayera en manos enemigas, prefirió romperla en una roca. Sin embargo, la espada hendió en el peñasco de arriba abajo, dejando como recuerdo la famosa brecha de Rolando. Cuando Carlomagno llega, encuentra a su sobrino Rolando muerto, se lanza contra Marsilio, derrotándolo, y posteriormente somete a juicio a Ganelón y lo castiga dándole muerte.
En el Cantar de los Nibelungos tenemos que este cantar de un autor anónimo austriaco, escrito en el año 1200-1204, recoge la historia de una leyenda alemana de amor, odio, venganza y felicidad. Este cantar de gesta narra las hazañas de Sigfrido y su trágico final. La historia se desarrolla Sigfrido, vencedor de los Nibelungos y príncipe de Niederland, gana la mano de Crimilda al ayudar al hermano de esta, Gunther, rey de los burgundos, al superar las pruebas que Brunilda le pone a sus pretendientes. Al descubrir Brunilda que el triunfo de Gunther ha sido posible gracias a la invisibilidad de Sigfrido, otorgada por el poder de Tampaca, se siente humillada y hace que Agen asesine a traición a Sigfrido, o introduciéndole una espada. Precisamente en la parte en que Sigfrido no había quedado invulnerable después de haberse bañado con la sangre de un dragón, ¿no? Posteriormente, Crimilda ingresa a la corte de Atila y solo piensa en vengar la muerte de Sigfrido. Y gracias a Atila consigue aniquilar a los burgundos, ordena asesinar a su hermano Gunther y ella misma decapita a Agen con la espada de Sigfrido. Acto seguido, Hildebrand se apiada de Crimilda y la asesina, hecho con lo cual termina este cantar de gesta. En la literatura medieval también encontramos en España la obra más importante, que es el libro del Buen Amor, Serranillas, de Fernando de Rojas, conocido como el Bachiller. Serranillas es del autor Íñigo López de Mendoza. La Celestina es de Fernando de Rojas y coplas a la muerte del maestro de Santiago, don Rodrigo Manrique, mi padre, del gran Jorge Manrique. De Juan Ruiz, el arcipreste de Ita, tenemos el libro del Buen Amor, ¿ya? Entonces, el próximo video tutorial en este primer trimestre estaremos terminando con la narración de la Divina Comedia. Muchas gracias.